Bien, buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar esta tercera tutoría y agradecido con que se hayan podido conectar y poder compartir un espacio de aprendizaje. Hoy la conversación busca básicamente ampliar la mirada sobre la gestión de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque, eh, en mi opinión, muchas veces dentro de las organizaciones queda más la preocupación inmediata de la operación. Y hoy quiero hablar sobre su relación directa con la estrategia empresarial y con los resultados financieros. Y esto es vital porque con frecuencia, diría que más eh, frecuente que menos, la logística se interpreta como una función eminentemente operativa, muy asociada al transporte de las mercancías, eh, la administración de los inventarios de alta, baja o media rotación, coordinación de entregas, control de inventarios. Todo esto forma parte de un campo de acción, de un amplio campo de acción. Pero reducir la logística netamente a eso es un error, porque ahí estamos invisibilizando el verdadero alcance y sobre todo cómo esto contribuye a la toma de decisiones gerenciales. La cadena de suministros no solo mueve productos, también moviliza recursos, información, capital, capacidad de respuesta. Y cada decisión que sea relacionada con lo que nosotros conocemos como abastecimiento, transporte, almacenamiento, distribución o inventarios va a modificar la forma de operar de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ahí se utilizan una serie de activos que son al final del día aquellos con los cuales se atiende a los clientes. Se asumen riesgos, pero también genera rentabilidad. Por eso, una cadena de suministros bien gestionada no debe evaluarse únicamente por su capacidad para cumplir entregas, sino más bien por su contribución a- al desempeño integral del negocio como tal. Entonces, cuando una organización, cualquiera que sea, decide aumentar sus niveles de inventario, eh, puede de alguna forma mejorar temporalmente la disponibilidad de productos y reducir el riesgo ante faltantes, ¿no? Pero esto es desde una visión operativa y cualquier decisión que se tome va a parecer muy conveniente. Pero desde una perspectiva estratégica y financiera, que repito, son los temas que vamos a abordar hoy, también implica inmovilizar capital, que si bien podría utilizarse en otras actividades, pero eso va a tener de la mano una serie de riesgos. Y lo mismo ocurre al final del día con decisiones que son aparentemente sencillas, como seleccionar un proveedor a un menor precio, elegir el medio de transporte más económico. Y lo que quiero decir con esta introducción es que una cadena de suministros está compuesta por múltiples reacciones de causa y efecto. Una variación en la demanda puede modificar las compras, los niveles de inventario, la ocupación de las bodegas, la programación del transporte. Un atraso de un proveedor puede detener una producción completa. Entonces, y todo esto no solamente afecta a una operación, afecta a la rentabilidad. En este sentido, eh, durante esta tutoría no analizaremos todo este proceso como una secuencia lineal de actividades, porque al final del día no lo son, sino más bien la vamos a ver como un sistema integrado de decisiones. Ahí es donde vamos a cambiar un poco el chip hoy, porque esas decisiones conectan con proveedores, conectan con operaciones internas,
con tecnología, con información, con clientes, con recursos, pero también con objetivos estratégicos. Y hay una pregunta de fondo que he planteado que acompaña esta sesión y es cómo transformar las decisiones en materia de cadena de suministros en una decisión capaz de generar valor sostenible. Y esto implica no solamente preguntarnos cuánto vale una actividad, sino más bien qué impacto tiene sobre el cliente, la rentabilidad, la liquidez, la resiliencia. Entonces, hoy es una tutoría que va a ser un poco diferente, porque la verdadera madurez de una cadena de suministros se va a alcanzar cuando la logística deja de ser percibida como un área que ejecuta instrucciones y va a comenzar a participar en la definición de un rumbo empresarial. Entonces, con esto en mente, voy a dar inicio. Cuando hablamos o hablemos de logística y finanzas, hoy va a ser referida como a esa capacidad de comprender que cualquier decisión que se va a tomar dentro de una cadena de suministros tiene una consecuencia económica. Y eso es parte de lo que yo esperaría que ustedes puedan observar en su trabajo en la primera parte, en ese diagnóstico que tienen que hacer. Porque elegir un proveedor, definir una ubicación, establecer una política de inventarios, cada una modifica una estructura de costos, el nivel de servicio, la exposición al riesgo. Entonces, eh, una cadena de suministros no debe, nunca debe, estrictamente enfocarse en resolver lo que es inmediato. Tiene que convertirse en una fuente de ventaja competitiva. Una empresa, cualquiera que sea, puede o podrá tener un producto muy atractivo. Pero si ese producto no, óigame bien, no es colocado en el lugar correcto, en el momento adecuado, con el nivel de servicio esperado y a un costo sostenible, esa propuesta de valor se debilita. Y la calidad de ese producto ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque la experiencia en la cadena de suministros forma parte de lo que el cliente también recibe. A este punto me gustaría preguntar si hay alguna duda, alguna inquietud, comentario. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Kimberly, Rosy, Melanie, Sergio, Amparo. Todo bien, profe, de mi parte. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ir a los objetivos de hoy. Eh, Básicamente, en una primera instancia es comprender cómo esa logística dentro de una cadena de suministros incide en una organización. Entonces, lo primero es cómo reconocer que cualquier decisión va a influir en el resultado financiero. El segundo, vamos a comenzar un poco sobre valorar el cuadro de mando integral como una herramienta de orden táctico estratégico para observar el desempeño en diferentes perspectivas. Y aquí es importante ampliar que un sistema logístico no puede evaluarse únicamente por lo que representa en costos. También hay que analizarlo por la experiencia que generen los clientes, en los procesos, en la capacidad de aprendizaje de las personas y en los resultados financieros que produce. Hablaremos un poquito de terminología financiera que he considerado prudente, podamos incluir, porque un profesional en esta asignatura no va a ser la excepción, que hable de cadena de suministros, necesita comprender conceptos como activos, margen, ventas, pasivos, capital de trabajo. Y no pretendo que ustedes se conviertan en contadores con esta sesión, ¿no? Porque para eso hay carreras que duran años al respecto, sino que logren interpretar ese efecto financiero de las decisiones.
Y vamos a hablar finalmente del modelo de la utilidad estratégica, cómo esas acciones logísticas pueden mejorar simultáneamente el margen de utilidad y, si hablamos de eficiencia, en el uso de los activos. Y esto es esencial, porque una cadena de suministros no solo reduce costos, sino que aumenta ingresos, pero sobre todo, y lo que es muy necesario hoy en día en mercados tan contraídos, es la liberación de capital. Entonces vamos a iniciar. La logística como motor financiero. Una función logística tiene la capacidad de influir en prácticamente todos y absolutamente todos los componentes del desempeño empresarial, porque conecta desde decisiones operativas con resultados económicos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino con la parte comercial y estratégica. La logística no actúa únicamente después de que se produce una venta, no, participa desde prácticamente el inicio. ¿En qué? En la planificación de la demanda, la selección de los proveedores e inclusive también el abastecimiento de los materiales. Esto hasta su entrega final. Entonces, y esto ha venido acrecentándose cada vez más. Por ejemplo, hoy hablamos de una economía digital, donde todo lo, casi prácticamente todo lo podemos pedir en línea. Pero ahí hay un proceso de cadena de suministros. Desde cuánto se va a planificar, cuánto, cómo se debe entregar, cómo se debe transportar, movilizar, etcétera. Entonces, eh, esto trae como consecuencia algo muy interesante, y es que los ciclos de vida de los productos cada vez son más cortos. Y esto obliga a que las empresas, cualquiera que sea, en el mercado de participación que esté, tengan que actuar con mayor rapidez ante cambios en las preferencias del cliente. Entonces, un producto, cualquiera que sea, que permanezca demasiado tiempo en inventario, pierde valor. Y esa palabra en esta asignatura es muy importante, porque no quisiera que estudiantes míos no tengan la capacidad de revertir un proceso de obsolescencia o inclusive tener que llegar a los descuentos para que sean vendidos. Aspectos como, por ejemplo, la velocidad de la reposición, la predicción de un pronóstico o, no, perdón, la precisión del pronóstico. Pero también podemos hablar de predicciones en ventas, en inventarios, basado en ciencia de datos con modelos matemáticos avanzados. Y esto va de la mano mucho con lo que es la coordinación de compras, producción y distribución. También la globalización ha incrementado per se la complejidad en la cadena de suministro. Y esto va muy de la mano con las tecnologías emergentes. Y lo que hacemos en estos espacios de estudio a distancia, la parte virtual, en la parte digital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría estar hoy en día en China dando esta clase y tenemos diferentes modos de comunicación que enfrentamos muchas regulaciones, riesgos geopolíticos, totalmente. Pero esto da una intuición. Una decisión de abastecimiento ya no puede evaluarse únicamente por el precio del producto. Hay que considerar aspectos como, por ejemplo, tiempos de entrega. ¿Quién es ese proveedor? La exposición a riesgos, los costos de transacción o de nacionalización de un país a otro, la capacidad de respuesta. Entonces, como lo dije anteriormente, y vuelvo a resaltarlo a este punto de la conversación, el comercio electrónico ha evaluado aún más las exigencias. Vea que usted compra, no sé si alguno ha utilizado alguna plataforma digital para comprar comida, no sé, para la casa, como por ejemplo Uber o algo así, Uber Eats. Bueno, si alguno lo ha hecho,
o contrata un servicio de transporte. Si ese restaurante tiene el famoso express, usted espera que la comida le llegue en tiempo y forma y que sea en el menor tiempo posible. Pero acá la experiencia del cliente ya no depende si el producto está en buenas condiciones o no, sino de la promesa de la empresa para cumplir su promesa logística de abastecimiento. Una entrega tardía puede deteriorar la percepción de la marca y con ello la reputación de esa empresa. Entonces, la cadena de suministros aquí se convierte en una parte muy visible, en un pequeño eslabón quizás, como lo es el transporte, pero se convierte visible y es muy necesaria para la propuesta de valor. De ahí en fuera que también si hablamos, por ejemplo, de la personalización, también esto representa un reto importantísimo. Los mercados actuales demandan cada vez más variedad en los productos, configuraciones específicas, casi como hechas a la medida. Cada ingrediente adicional en un producto, por así decirlo, cada característica adicional, va a incrementar costos, pero también va a incrementar actividades en temas de planificación, almacenamiento, distribución. Y aquí viene algo que quiero enfatizar. Una cadena de abastecimiento mal diseñada puede terminar acumulando inventario de productos de baja rotación, mientras que el cliente, por otro lado, puede ser que esté necesitando otro tipo de productos que la empresa no tenga capacidad de almacenamiento y distribución. Entonces, una mejora en la precisión de las entregas tiene un efecto mayor de lo que a veces podemos palpar. ¿Por qué? Porque entregar correctamente tiene una serie de implicaciones. Que el producto llegue cuando el cliente lo necesita, en la cantidad solicitada, en el momento prometido, en las condiciones pactadas. Y cuando esto ocurre de una forma consistente, ¿qué disminuye? El reclamo, las devoluciones, los costos de reprocesamiento. Entonces, un pedido incompleto o equivocado, ¿qué produce? La pérdida de una venta, el retraso de un cobro, generar la salida definitiva del cliente. Y de ahí que viene mucho la necesidad, y esto también puede ser útil para el proyecto, de que si ustedes observan de que la empresa les está pasando esto, la inversión en sistemas de gestión eh, podría al inicio parecer un gasto tecnológico altísimo. Pero sin embargo, si hay una solución tecnológica que ustedes encuentran en el mercado, que hay varias, puede mejorar exactitud del inventario, la reducción de los tiempos de preparación, la disminución de los errores. Se puede llegar a procesar los pedidos con los mismos recursos, pero al final del día van a tener mayor productividad. Y entonces esto, al tener mayor productividad, van a tener menor capital inmovilizado, es decir, inventarios que no rotan, y con ello mejores ingresos. Si bien a veces se piensa que una cadena de suministros debe gestionarse buscando el precio más bajo. No. Porque usted puede decirme, pero bueno, es que eso mejora algunos indicadores, sí, pero al final puede ser que deteriore un resultado global. Utilizar un transporte más económico, por ejemplo, puede reducir el gasto de un flete, sí, pero sin embargo el proveedor de transporte presenta atrasos frecuentes, daños en las mercancías o poca visibilidad, la empresa va a tener que enfrentar inventarios adicionales, penalizaciones, ventas perdidas y más reclamos. Entonces, en la gestión de la cadena de suministros, debe prevalecer
una visión de costo total. Y esto significa evaluar no solo el costo visible de una actividad, sino todas las consecuencias que esto genera a lo largo de un proceso. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto estratégico de esto? No es encontrar un equilibrio entre costo, servicio, velocidad, calidad, flexibilidad de riesgo, sino cuando usted logra tener una coherencia con la propuesta de valor de la organización. Así de sencillo. Porque usted puede decir, bueno, yo tengo un equilibrio entre costo, servicio, velocidad, calidad, flexibilidad de riesgo. Perfecto. Pero ¿qué tal si eso no está alineado con la propuesta de valor que su organización vende, comunica al cliente? Ahí tenemos un meollo que es muy solucionable. Y básicamente está en las primeras dos y parte de esta tutoría de hoy. Entonces, con todo esto que les he comentado en esta pequeña conversación para esta filmina, la logística se convierte en un motor financiero. Pasa de ser un ente que solo ejecuta actividades y empieza a gestionar relaciones de causa y efecto. El aporte, el verdadero aporte, aparece cuando una mejora se traduce en mayor ingreso. Hay menos costo total y una mejor utilización de activos. Y por ende, ¿qué vamos a tener? Mayor liquidez y también una reducción de riesgos. Bien, vamos a ir avanzando. Hay espacios de la logística, como es la logística inversa, que dan pie a tener una oportunidad financiera. ¿Qué es la logística inversa? Bueno, comprende los flujos de los productos, materiales e información que regresan del cliente a un proveedor, distribuidor o productor. Eso es así. Y estos flujos, ¿por qué se originan? Típicamente los conocemos por cuando hay una devolución, hay un producto que está defectuoso, eh, hay garantías de productos porque salió mal, por ejemplo, en algunos componentes o características, empaques retornables, por ejemplo, residuos también, recuperación de componentes o finalización del ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, los teléfonos tienen un ciclo de vida, llegan a ser desechables al final del día. Entonces, tradicionalmente, las devoluciones eran consideradas exclusivamente como costos, pero cuando hay una gestión adecuada, se puede llegar a transformar esos flujos en nuevas fuentes de ingreso. Y hablemos también de ahorro y de sostenibilidad. La recuperación, el reacondicionamiento, lo que conocemos hoy como el refaccionamiento de partes, por ejemplo, reutilización, reciclaje, llega a permitir el rescatar un valor económico que de otro modo al final se podría perder. Y en este caso está el caso de este Lauder, que evidenció como una inversión en tecnología para gestionar devoluciones, óigame bien, pudo llegar a generar ahorros significativos y también el desarrollo de mercados secundarios. El aprendizaje central a todo esto es que la logística inversa no debe netamente concebirse únicamente como una obligación posterior a la venta, sino más bien como una capacidad estratégica. Hoy en día, la logística inversa se vincula con la corriente de la economía circular. Las organizaciones ya no se concentran únicamente en vender productos, también consideran qué sucede después del uso de los mismos. Entonces, el diseño de una cadena circular, que eso me parecería totalmente novedoso en algún proyecto de ustedes,
puede llegar a reducir el desperdicio, disminuir también, ¿por qué no?, la dependencia de materias primas y fortalecer la reputación de la empresa. Pero para ello necesitamos hablar y entender la jerarquía de las estrategias, de lo corporativo a lo logístico. La estrategia de una organización puede analizarse en distintos niveles. El nivel corporativo es donde se definen las grandes prioridades, los mercados en los cuales se competirá, la cartera de negocios, por ejemplo, y la dirección general de la empresa. En el nivel de la unidad de negocio, se buscará la forma concreta en cómo competir y generar ventaja competitiva sostenible. Y finalmente hay una parte funcional donde hay áreas como logística, finanzas, mercadeo, producción. Traducen esas decisiones en capacidades y acciones específicas. El reto que se les ha planteado también en el proyecto también busca tener una coherencia entre estos niveles. Una empresa puede declarar que compite por excelencia en servicio, pero si una estrategia logística está orientada netamente a minimizar costos, tenemos una contradicción. Pero también, si una organización pretende posicionarse como líder en sostenibilidad, ¿qué pasa? No puede mantener una red de distribución con altos niveles de desperdicio. O sea, no puede darse ese lujo de desperdiciar, en otras palabras. Entonces, la cadena de suministros debe convertirse en una expresión concreta de la estrategia. Si una organización busca liderazgo en costos, la cadena deberá enfocarse en eficiencia, consolidación y optimización. Pero si busca diferenciarse, deberá priorizar flexibilidad, por ejemplo, rapidez, visibilidad, personalización. Entonces, todo lo que se vaya a hacer en materia de cadena de suministros no puede verse de forma aislada. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? ¿Ya cenaron todos? Yo espero que sí. Todo bien, sí, sí, señor, Oye, ya cenamos. Ok, bueno. Como ven, lo que estoy haciendo es una conversación, no pretendo leer las filminas, porque si no, qué chiste sería, nada más les envío las filminas y ya, sino ampliar un poco y ahondar en algunos temas que quiero que ustedes puedan profundizar. Bien, hablemos un poco ahora sobre las tres estrategias genéricas del profesor Michael Porter, porque esto permite comprender las formas de competir, las formas básicas de competir. Pueden haber otras, pueden derivarse muchas, pero muchas se derivan de estas tres. Entonces, si hablamos de un liderazgo en costos, la cadena de suministros tiene que competir y operar con mucha eficiencia. Es decir, que los indicadores que se vayan a proponer tienen que ser sí o sí retadores. Y esto implica desde optimizar rutas, desde centros de distribución automatizados, de reducción de inventarios innecesarios, estandarización de procesos, eh, tener esa capacidad de negociación estratégica, inclusive con los proveedores. Ahora, un liderazgo en costos no significa ofrecer un servicio eficiente. Significa diseñar una estructura capaz de entregar el valor esperado, utilizando menos recursos. Ahora, en una estrategia de diferenciación, la cadena de suministros y su apartado de logística son una parte esencial de esa propuesta de valor. Y creo que ya lo he venido hablando un poco anteriormente. Entregas rápidas, personalización, disponibilidad, trazabilidad, facilidad para realizar devoluciones. Son atributos que un cliente valora y son aspectos por los que él estaría dispuesto a pagar lo que sea.
Y una estrategia de enfoque busca atender segmentos muy específicos. En este caso, una cadena de suministros se adapta, llega a adaptarse a necesidades muy concretas. Una empresa de productos farmacéuticos, por ejemplo, va a necesitar una cadena de suministros muy distinta a una cadena de supermercados. Entonces, no existe una única cadena de suministros. No hay una receta para esto, sino dependerá mucho de la visión y el norte de la empresa y los segmentos de mercado que quiere tener participación de su propuesta de valor. Ahí empieza el diseño de una cadena de suministros. Bien, entonces hablemos un poco sobre las orientaciones estratégicas de la logística. Ya hemos venido hablando un poco sobre la eficiencia, donde muchos de los objetivos partimos de reducir costos, eliminamos desperdicios. Hasta ahí todo bien. Pero tenemos que también ser capaces de lograr una consistencia operativa. Y esta orientación es relevante en organizaciones donde por lo general los volúmenes son muy altos y la estandarización llega a generar economías de escala. Una orientación de mercado, por ejemplo, parte de las necesidades. Y ahí lo que se busca es simplificar la relación con la organización. ¿En qué sentido? Bueno, reducción de tiempos de respuesta. Por eso usted ve y se mete a una empresa y por lo general estos tienen los famosos chatbots o los agentes virtuales con los cuales usted interactúa y le facilita la comunicación. Eh, y aquí es donde deja de evaluarse únicamente el costo y se evalúa el valor percibido. Es decir, cómo yo estoy percibiendo el servicio que me están dando. Una orientación hacia la información eh, es un enfoque donde hay una coordinación entre distintos participantes de una cadena de suministro. Y mucho tiene que ver con lo que es la calidad de las decisiones. Va a depender de esa visibilidad de la demanda. Y aquí hay un punto central: los inventarios, los pedidos, la capacidad, los riesgos. Pero cuando toda esta información se tiene fragmentada, las decisiones que deberían de ser proactivas se tornan reactivas. Entonces, hoy en día, debo decir que en mi apreciación personal, esta tercera orientación adquiere una relevancia extraordinaria, más en tiempos de la inteligencia artificial, donde hay analítica predictiva, sensores, sistemas integrados, gemelos digitales. Todo esto va a permitir convertir información prácticamente en anticipación. La organización deja de limitarse a reaccionar ante lo que ocurre y comienza a prepararse ante lo que probablemente va a ocurrir. Bien, el dominio de la terminología financiera es importante en esta asignatura porque ocupa un espacio estratégico para ustedes y a futuro les va a generar réditos importantes. Partamos de, por ejemplo, de un administrador logístico. Si éste comunica únicamente sus propuestas en términos operativos, es posible que un jefe, una dirección, un gerente no vaya a comprender la relevancia de lo que ustedes estén presentando. Por ejemplo, reducir el inventario no debe presentarse únicamente como una mejora en el almacenamiento. Eso se puede comunicar como una liberación del capital de trabajo. Recuerden que el inventario que no rota es plata que está ahí almacenada. Es como si usted la tuviera en un banco, una cuenta de ahorros. Solo que el dinero en un banco no se deprecia. Un activo, un inventario en un almacén sí se deprecia. Lo que ya ustedes ya conocen, que tiene un ciclo de vida.
el cliente deja de comprar porque tiene otras necesidades, etc. Entonces, el estado de resultados permite observar ingresos, costos y utilidades durante un periodo de tiempo determinado. La hoja de balance, o lo que comúnmente es conocido como el balance general también, muestra la situación financiera de la empresa, también en un momento específico. Y esto incluye activos, pasivos y capital. La razón circulante es un indicador que para mí es muy importante que ustedes lo comprendan, porque es lo que indica si una empresa puede cubrir sus obligaciones financieras de corto plazo. Por ello, ustedes que están eh, recibiendo elementos y conocimiento para convertirse en expertos en materia de cadena de suministros, yo quisiera que sean capaces de llegar a formular preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto capital requiere esta decisión en materia de cadena de suministros? ¿Cómo vamos a modificar el margen si hablamos de eficiencia en la cadena de suministros? ¿Qué riesgo financiero se reduce al, por ejemplo, tener el almacenamiento a través de un tercero, por ejemplo? ¿Y cuándo estaremos recuperando la inversión? Eso, entre otras preguntas, son las que yo quiero que ustedes plasmen en su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre el estado de resultados. Esta es una estructura simple, muy básica, de lo que ustedes pueden ver en un estado de resultados. Y aquí al final eh, se ve cómo se construye la utilidad a partir de los ingresos y los diferentes costos. Toda decisión en materia de cadena de suministros va a influir en estos componentes. Por ejemplo, tenemos unas ventas de $200,000 y el ingreso neto final es de $13,000. Esto significa que una mejora relativamente pequeña en cualquier costo logístico va a hacer que los ingresos aumenten y con ello la utilidad. Pero también tenemos que considerar el efecto de la logística y toda la cadena de suministros, en particular sobre los ingresos. Una entrega confiable va a acrecentar la posibilidad de que se vuelva a comprar, lo que se llama la recompra. Si tenemos incumplimientos, podemos tener pérdida de clientes. Y una pérdida de clientes puede ser como resultado, simple y llanamente, una caída en los ingresos. Entonces, una decisión, cualquiera que llegue a canalizarse, tiene que verse como una consecuencia de un sistema, es decir, una consecuencia sistémica, con una serie de partes. Reducir inventario, sí, va a disminuir costos financieros, pero si se hace sin comprender la variabilidad de la demanda, quizás ese producto siga siendo vigente en el mercado, usted lo vaya a requerir en algún momento. Pero si usted no lo tiene como empresa y otro sí lo logra vender, el cliente no va a esperar hasta que usted lo tenga. Va a ir a buscarlo a otro lado. Entonces, ¿cuál es el reto? Encontrar un equilibrio que llegue a maximizar el resultado global. Pero vamos un poco a lo que es la hoja de balance, lo que son los activos, los pasivos y el capital. Ujú. Esto es una fotografía, quisiera que lo viera así, de los recursos y las obligaciones de una organización, cualquiera que sea, desde una perspectiva de cadena de suministros, como por ejemplo el inventario llega a constituir uno de los activos más relevantes. Quizás puede ser que tenga un peso importante. Si bien se registra como un activo, desde una visión de gestión hay que analizarlo con cautela. ¿Por qué? Este representa capital que todavía no se ha convertido en ingreso.
Entonces, una sensación de inventario muy alta, bien podría decir usted como empresa, bueno, eso me da seguridad, pero también detrás pueden haber problemas de planificación, baja precisión en los pronósticos, tiempos de entrega que son excesivos o también deficiencia en la coordinación con los proveedores. Por otro lado está lo que es la expansión de un almacén. A veces las empresas dicen, bueno, vamos a crecer en almacenamiento, eso está todo muy bien, pero eso también hace que se incremente la partida de activos fijos. La adquisición de inventarios puede llegar a aumentar cuentas por pagar o también el mismo indicador de deuda de la empresa. Errores que son muy frecuentes o que algunas veces hemos observado a lo largo de 6 años dando este curso. Errores, por ejemplo, en facturación, entrega, retrasan las cuentas por cobrar y afectan al final del día los flujos de efectivo. Entonces, una cadena de suministros tiene una influencia directa sobre la estructura financiera. La velocidad con la que los productos se mueven desde el proveedor hasta el cliente va a determinar, óigame bien, la velocidad con que ese capital que se invirtió inicialmente vuelve a la empresa. Y esto me lleva al modelo de utilidad estratégica. Este modelo que me gustaría verlo plasmado en sus proyectos, eso sería para mí una gran alegría en lo personal. Lo que nos permite es comprender el rendimiento sobre activos como la combinación entre el margen de utilidad neta y la rotación de estos. En términos sencillos, una empresa, cualquiera que sea, mejora su rendimiento cuando logra obtener mayor utilidad sobre sus ventas o cuando utiliza sus activos con mayor eficiencia. Entonces, una cadena de suministros, ¿dónde influye? En ambas dimensiones. Puede llegar a mejorar el margen, por ejemplo, reduciendo desperdicios, se mira a la mente, transporte improductivo, rutas innecesarias, daños, costos de almacenamiento muy incrementales. Pero también este margen puede aumentar ventas cuando se tiene un mejor servicio, cuando se tiene disponibilidad y también hay confianza. Pero al mismo tiempo puede mejorar la rotación de activos cuando se reducen los inventarios. ¿De qué forma? Acelerando los ciclos de pedidos, evitando inversiones innecesarias en infraestructura, a menos que haya una planificación real y haya un mercado que espera que usted logre posicionar X, y ciertos productos que nadie los tiene o muy pocos los tienen durante un periodo determinado y pueda usted a partir de los aprendizajes que tenga sobre ese producto mejorarlo, cambiarle alguna característica y reposicionarlo como un producto o servicio innovador también. Pero este modelo es interesante porque la logística acá se demuestra que no actúa únicamente sobre los gastos, sino también sobre la productividad del capital. Y aquí hay algo que me es importante mencionar. Una empresa no debe medir únicamente su desempeño por cuánto vende. Yo esperaría que cuando ustedes vayan a la empresa, no solo se dejen guiar por las ventas que estamos teniendo, no. Recuerden hacer esta pregunta. ¿Cuántos recursos se necesitan para generar las ventas actuales? Y ahí se van a dar grandes sorpresas. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Todo en orden? Voy a partir del silencio positivo como cuando uno se llega a casar y dice, de acuerdo. Ok. Bien.
Eh, Hablemos un poco sobre la logística, el margen de utilidad neta. A ver, la logística influye en las ventas cuando se permite ofrecer un nivel de servicio más allá del esperado. Una entrega rápida en el menor tiempo planteado, promesas confiables, que he sido muy enfático en estos aspectos, pero también respuestas adecuadas ante devoluciones. Es lo que hace que la relación con el cliente se fortalezca, pero también que aumente su permanencia. Pero también influye el costo de ventas a través de decisiones, por ejemplo, como cuáles, como la de almacenamiento, mi posición de negociación con el proveedor, manejo de materiales, la eficiencia en las operaciones. Y aquí estamos hablando de condiciones de compra, tamaños de lote, ese registro del proveedor, si estoy midiendo la calidad con la que me está brindando los productos o no la estoy midiendo, ahí hay una oportunidad de mejora que ustedes podrían observar y podrían eh, no solamente observar, sino promover como una propuesta hacia la organización. Pero también están los gastos totales. La logística llega a impactar mediante el transporte, por ejemplo, el almacenamiento, el mantenimiento de los inventarios, la administración de pedidos, devoluciones, por ejemplo. Entonces, la gestión debe llegar a analizar cada componente por separado. No quiero que lo vean solo el valor consolidado, quiero que lo desagreguen. ¿Por qué? Porque una consolidación de envíos, por ejemplo, puede reducir costos de transporte, pero también aumenta tiempos de entrega. O sea, lo que yo me estoy ahorrando por enviar los pedidos por separado, hago que un cliente que ya tenía una espera de una hora, ya no sea una hora, pase de una hora a dos, tres o 4 horas. 4 horas. Un almacén adicional, sí, me puede dar una cercanía con el cliente diferente, claro, pero me llega a incrementar los costos fijos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cualquier análisis que vayan a hacer debe centrarse en el resultado total de todos los componentes, de la sumatoria de los componentes, no en la optimización de una única variable. Ahora vamos a transitar un poco en lo que es la logística y la rotación de los activos. La rotación de los activos, ¿qué hace? Bueno, indica la eficiencia con la que una organización utiliza un recurso para generar ventas. Eso es así de sencillo. Si usted tiene una cadena de suministros lenta, tenga en cuenta que probablemente vaya a requerir más inventario, o tenga actualmente más inventario, más espacio, más capital y mayor financiamiento, que al final el financiamiento es deuda. Pero cuando se reducen los tiempos de entrega, se debe observar una mejora en la precisión de la demanda. O si se establece un sistema de administración de inventarios administrado por un proveedor, probablemente vaya a haber una disminución del nivel de activos que usted va a requerir para operar. Otro de los aspectos que pueden observar, bueno, la exactitud de las facturas, por ejemplo, tiene una gran relevancia. ¿Qué pasa con una factura incorrecta? Retrasa el pago del cliente y esto eleva las cuentas por cobrar. Así de sencillo. Cuando no se da cuenta, no es una, sino dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Y esto demuestra que la información de la cadena de suministros también afecta la liquidez de una empresa. Aquí la meta no es reducir costos, sino más bien pensar en cómo utilizarlos mejor. Una reducción excesiva del inventario puede llegar a afectar la continuidad del servicio. Entonces, ¿cuál es el desafío estratégico? Es encontrar el nivel de activos adecuado que le permita a usted generar
ventas, también atender al cliente, mantener la resiliencia sin inmovilizar recursos innecesarios. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo puedo manejar o cómo lo puedo medir y cómo lo puedo observar? Para ello vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, como les decía anteriormente, es una herramienta de orden táctico estratégico. Y esto lo que hace es ver el desempeño desde cuatro perspectivas que están estrechamente relacionadas. No son independientes. La perspectiva financiera, que está por lo general en el primer punto, lo que muestra son resultados, entre ellos rentabilidad, margen, costos, rendimiento sobre los activos. La perspectiva del cliente analiza la experiencia y entre muchos elementos, dependiendo de cuál sea la estrategia y la generación de la propuesta de valor, está la confiabilidad de las entregas y cómo este cliente puede llegar o no a percibir valor sobre lo que está comprando. La perspectiva de procesos interna, decimos procesos, son procesos internos de la organización, examina cómo se realizan actividades en materia de cadena de suministros, por ejemplo, en transporte, almacenamiento, inventarios, pedidos, planificación de la demanda. Pero finalmente está la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y esta se orienta en las capacidades humanas, la cultura, por ejemplo, el liderazgo, la tecnología, la innovación. Y esto no debe verse como comportamientos independientes, por favor. Existe una relación causal entre ellas. Las personas capacitadas, por ejemplo, y la tecnología adecuada mejoran procesos. Procesos más confiables va a elevar una satisfacción del cliente. ¿Y qué va a tener al final del día con clientes satisfechos? Mejores resultados financieros. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a seguir comprando y comprando. Entonces, el cuadro de mando integral ayuda, entre muchas cosas, a evitar una gestión basada únicamente en consecuencias. Los indicadores financieros, por ejemplo, muestran lo que ocurrió, pero los indicadores de capacidades y procesos permiten anticipar lo que probablemente va a ocurrir. Entonces, tengo el cuadro de mando integral, que es una herramienta de orden estratégica, táctica y también operativa, que me permite ver cómo está el desempeño de una empresa y específicamente también la puedo orientar hacia una cadena de suministros, que ojalá ustedes puedan incluirla dentro de sus proyectos. En la parte B específicamente sería una gran contribución para la empresa. Pero todo esto tengo que tener medidas de desempeño. Entonces, eh, hay varias, quise traer las más connotadas. Transporte, por ejemplo, costo por envío, entregas a tiempo, daños, utilización de vehículos, productividad también. El almacenamiento puede analizarse, por ejemplo, exactitud en la preparación, costo por pedido, utilización del espacio. En inventarios, podemos tener inventarios de alta, media y baja rotación. Si no se tiene dentro de la organización, esa podría ser una propuesta de parte de ustedes. Establecer que es un inventario de alta rotación, de media rotación y de baja rotación y los costos y las consecuencias y los escenarios que esto implica en términos financieros. Escenarios que pueden tener, por ejemplo, se me viene a la mente los costos de mantenerlos y tener la disponibilidad. Pero la cantidad de indicadores, aquí no es que tengan 1,100 o 20 indicadores, no hay una receta para esto. Cada indicador tiene que motivar una acción. Tienen que tener claro para qué se va a utilizar ese indicador y cómo genera valor a la organización y sobre todo a la estrategia. Y medir por medir, lo que llega a generar es pura burocracia.
pero también confusión. Entonces, van a encontrar en algunas empresas muy maduras, o en otras no tanto, tableros de gestión y tienen un montón de números. Pero cuando usted habla sobre las acciones que deben ejecutarse, va a encontrar que son acciones dispersas, algunas un poco confusas, otras que no todas las interpretan por igual. Entonces, por eso, cada indicador debe estar vinculado a un objetivo estratégico, un responsable, una meta y una decisión. Eh, pero, repito, no como indicador aislado, sino también en el cúmulo de indicadores. ¿Para qué? Para que no se tengan medidas parciales. ¿Cuáles pueden ser algunas medidas clave en el inventario? Bueno, el ciclo efectivo. El ciclo efectivo mide el tiempo. Yo creo que lo he conversado un poco de lo que tarda una organización, por ejemplo, en pagar a sus proveedores hasta que recupere el dinero mediante el cobro de sus clientes. Este indicador que integra inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Qué pasa si tengo ciclos muy extensos? Que eso es una posibilidad de algo que se logre encontrar. Significa que va a haber capital que está inmovilizado eh, y eso afecta el uso para generar nuevos proyectos, compra de nuevos productos o de activos que sean requeridos para competir dentro de esa propuesta de valor que me hace ser diferente como empresa. El GM ROI relaciona el margen bruto con la inversión realizada en el inventario. Y esto lo que permite es ver básicamente si el inventario está generando un retorno, un rendimiento adecuado. Hay productos que pueden tener márgenes muy elevados, pero si se vende muy lentamente, la contribución financiera va a ser ¿qué? Limitada. Entonces, estos indicadores muestran, o lo que quiero visibilizar con esto, es que no deben concentrarse únicamente en cantidades. Vea que solamente con estos dos, aquí estamos analizando velocidad, margen, riesgo y también capital o dinero que está comprometido, que se espera que en algún momento la organización lo reciba con algún tipo de utilidad. Para hacer todo esto necesitamos diseñar e implementar medidas logísticas. Y esto es prácticamente el diseño de un sistema de medición. No hay una receta, eh, pero sí hay formas de adaptarlo a las realidades de cada organización. Aquí se va a encontrar que no todas las organizaciones requieren los mismos indicadores. ¿Por qué? Porque va a depender del segmento y el mercado. Farmacia no es lo mismo que una empresa de alimentos. Una plataforma de comercio electrónico gestiona diferente y tiene prioridades y enfrenta riesgos distintos. Entonces, la calidad del dato aquí es lo más importante. Eh, un indicador, cualquiera que sea, si es construido con información incompleta o que esté atrasada, hay empresas, por ejemplo, que estamos en julio y sus indicadores van por mayo, van desfasados completamente en el tiempo, puede llevarlos a decisiones equivocadas. Y aquí estamos entrando en un tema que se llama la gobernanza de los datos. Debes formar parte importante de la gestión de la cadena de suministro. Pero aparejado esto, hay factores conductuales que influyen. Las personas en algunos puestos jerárquicos pueden resistirse a que se mida si sienten que pueden llegar a ser sancionados o mal evaluados en sus metas de desempeño. Por eso siempre he insistido que la medición, por cualquiera que se haga,
tiene que facilitar el aprendizaje, la transparencia y la mejora continua. Y aquí es donde entra mucho el tema de la comunicación. Es muy importante. Los indicadores tienen que actualizarse, pero también discutirse y sobre todo revisarse. Un tablero de indicadores que nadie conoce, nadie sabe con qué información tiene, cómo fue construido, es como que si usted tuviera un cuadro pintado y colgado en su pared de su casa. Es algo netamente decorativo. ¿Cuándo surge el valor de un indicador? Cuando genera acción, cuando hay una conversación, cuando hay decisiones de por medio. Y esto se logra cuando se tiene información confiable. Dentro de las tantas conclusiones que quiero abordar ya para ir aterrizando en esta conversación de esta noche, eh, espero que haya quedado eh, bien sembrado el objetivo de la cadena de suministros es una fuente de ventaja competitiva, pero tiene que estar alineada a una estrategia organizacional. Su valor no es reducir costos, sino es también cómo proteger ingresos, mejorar servicios, pero también optimizar el uso de los activos y reducir los riesgos. También vimos que el estado de resultados, el balance general y con ello el modelo de utilidad estratégica traducen las decisiones de la cadena de suministros a un lenguaje financiero, pueden traducirse perfectamente. Teníamos también el recorrido hacia el cuadro de mando integral y los indicadores nos hacen ampliar la mirada de lo que está sucediendo dentro de la organización como un sistema integrado. Entonces, las cadenas de suministros hoy en día, y me atrevo a decir que las del futuro también, van a requerir capacidad de análisis, colaboración, sobre todo también hoy que estamos a la mano de herramientas que permiten anticiparse y también de adaptarse. Las empresas competirán no solo por los productos, recuerden, sino también por la velocidad, la visibilidad y la confianza que logren externalizar en su operación. Es decir, con el proveedor, con el de almacenamiento, con el de transporte, o si es una cadena de suministros que está integrada dentro de una organización, qué tan eficiente es de cara al valor que ese cliente está por el que está pagando y así lo percibe. Entonces, por ello es importante esta tutoría de hoy para ustedes. ¿En qué sentido? En cómo conectar la estrategia, las finanzas, pero también la cadena de suministros. Y ya para ir finalizando, es importante reconocer eh, que las cadenas de suministro se encuentran en un proceso de transformación profundo. La inteligencia artificial, la automatización, la analítica predictiva, los gemelos digitales, pero también la trazabilidad están modificando la forma en cómo se planifica, se ejecuta y se controla una cadena de suministros. Pero aquí, ¿qué pasa? La tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados, no los va a garantizar. ¿Dónde está la verdadera ventaja? En esa capacidad de utilizarla para tomar decisiones más inteligentes, comprender las interdependencias que hay, pero también anticipar riesgos. Entonces, acá no es que dominen herramientas, no, sino que logren crecer en el pensamiento sistémico, que es uno de los objetivos de esta tutorial, brindarles mayores elementos y ampliar la conversación sobre estrategia, finanzas y cadena de suministros. Eh, y recuerden, una cadena de suministros bien administrada no es una suma de actividades separadas, es una red de creación de valor. Y cuando esa red se diseña estratégicamente, las cadenas de suministro dejan de verse como costos inevitables y comienzan a reconocerse como ventajas o capacidades esenciales para el crecimiento, la resiliencia
y la competitividad de la misma organización. Bien, y con esto hemos terminado. Muy agradecido que se hayan logrado conectar, que hayan estado acá un rato, permanecer en esta tutoría. Y ya la próxima semana también ya nos encontraremos en la última tutoría, en nuestra cuarta tutoría. Entonces, desearles un gran fin de semana y nos vemos en la próxima.